La Biblia dice que la palabra de Dios es como una semilla y nuestro corazón es esa tierra en donde la semilla tiene que ser sembrada. Por esa razón vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que esa palabra produzca en nosotros un fruto abundante y permanente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos a ti el honor, la gloria y la honra por estos canales que nos permites para podernos conectar como iglesia y para podernos conectar contigo. Ahora que vamos a recibir tu palabra, Señor, por favor, te rogamos que hables a nuestra vida. Llévate todo lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra y háblanos. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra produzca en nosotros cambios y transformación. Señor, que mientras esta palabra se predica, los enfermos del cuerpo, del alma, sean sanados, las cadenas se rompan, haya libertad, haya victoria, haya bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La verdad, amados hermanos, es que uno de los peligros más grandes que estamos enfrentando producto de esta pandemia es fracasar. Muchos, lamentablemente, producto de esta crisis que vive el mundo, van a fracasar financieramente. Porque luego de esta crisis habrá una recesión y lamentablemente a algunos les va a afectar. Otros van a fracasar en el área familiar, porque el hecho de estar tanto tiempo juntos va a revelar que hay cosas en su matrimonio que no están bien y el riesgo de fracasar es muy alto. Por eso quiero compartir una palabra que he titulado para no fracasar en la vida. Porque la buena noticia es que no tenemos por qué fracasar en ninguna área de nuestra vida. Quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios qué hay que hacer para no fracasar en la vida. De hecho, en la Biblia uno encuentra relatos de hombres de Dios, mujeres de Dios, que cuando uno los ve aparentemente fracasaron. ¿Quién no diría que Job fracasó cuando de la noche a la mañana, producto de una crisis, lo perdió todo? Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, lo perdió todo. El fracaso de Pedro, quien había dicho que no negaría por nada al Señor, pero luego en medio de una crisis, en la presión cuando Jesús es arrestado, termina negándolo, termina maldiciendo. Cualquiera pensaría que ese fue un fracaso. Pero la verdad es que no fracasaron, porque Dios les permitió levantarse de esa situación. Es que es verdad, mientras tú no te rindas, no has fracasado. No tienes por qué fracasar. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Deuteronomio. Un hermoso libro que estamos leyendo en estos días durante nuestro tiempo con Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre,
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si puedes leerlo fuerte allí en tu casa conmigo. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová tu Dios. Amén. Dígale a ese familiar que está que se duerme allí, antes de que se duerma, dígale: oye, necesitamos recordar para no fracasar. Dígaselo así. No podemos olvidarnos. Necesitamos recordar para no fracasar. Para no fracasar hay que recordar. Y es que este texto nos dice una y otra vez, de manera explícita e implícita, la importancia de recordar y la importancia de no olvidar. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy es que si no queremos fracasar en la vida, tenemos que recordar. Y yo quiero dejar en su corazón por lo menos 3 verdades que debemos recordar para no fracasar en la vida. Lo que quiero que entiendas es que esta pandemia, por difícil que sea, si tú tomas la actitud correcta, no vas a fracasar. No vas a fracasar en la vida. Puede ser que tengas momentos críticos, puede ser que tu economía tenga un bajonazo, puede ser que tu relación matrimonial tenga un sacudón, pero no vas a fracasar. De esta vas a salir, y vas a salir bendecido, vas a salir lleno de la gracia y del poder de nuestro Dios. La primera verdad que quiero dejar en tu corazón es esta: para no fracasar en la vida, en primer lugar, hay que recordar el propósito de las pruebas. Como todos sabemos, Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Luego de que el pueblo salió de la esclavitud en Egipto, tuvo que peregrinar en el desierto durante 40 años. Y eso fue una situación muy crítica, porque el pueblo de Israel de alguna manera estaba como encerrado durante 40 años en el desierto, en un lugar donde no había agua natural, en un lugar donde no había comida, no habían mangos, no habían plátanos, no había yuca, no había pescado, no había nada de eso. El pueblo de Israel tuvo que estar allí. Y mira lo que el Señor les dice a través de Moisés en el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
Y en el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años. Y aquí está el propósito. Lee con cuidado. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Lo que está diciendo el Señor es que el desierto para Israel no va a durar para siempre. De hecho, el Deuteronomio lo que nos muestra es al pueblo de Israel ahí en la frontera, listo para entrar a la tierra prometida, porque el desierto, por difícil que sea, no durará para siempre. Y escúchame, esta prueba, por grande y difícil que sea, no durará para siempre. Dios traerá libertad, Dios traerá liberación para la tierra y de manera especial traerá liberación para nosotros como su pueblo. Así que va a llegar un día en que vamos a mirar hacia atrás y vamos a recordar esta pandemia. Cuando ya la vacuna se descubra, cuando ya podamos volver a abrazarnos y a reunirnos y vamos a recordar. El punto es que no debemos simplemente recordar los hechos. No debemos recordar, ay sí, qué triste, nos tocaba estar encerrados, no nos podíamos abrazar. Ay, qué triste, no podíamos ir al centro comercial, no podíamos ir a un restaurante, no podíamos visitar la familia. Eso no es lo que tenemos que recordar. Lo que tenemos que recordar es cuál fue la enseñanza que Dios quiso darnos a través de esta crisis, de esta prueba. Y para el pueblo de Israel, no fue que Dios quiso deleitarse viéndolos tener dolor y tener sufrimiento, igual que nosotros hoy. Dios no quiere vernos sufrir, Él lo va a permitir, porque es parte del proceso de la vida. Pero no es que Dios se deleite, Dios no es cruel para deleitarse en semejante cosa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo quiso con el pueblo de Israel y lo quiere con nosotros. Uno, Él quiere eliminar el orgullo. Lo que Dios quería era que el pueblo de alguna manera realmente muriera a su ego. Dejara de ser orgulloso. En el versículo 3 el texto dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, oído, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios quiere quebrantar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y Dios lo va a hacer por las buenas o por las malas. Y más vale que durante este tiempo nuestro orgullo haya muerto o esté muriendo. Y que nuestra actitud sea una actitud de humildad, de decirle al Señor, Señor, dependo de ti, espero en ti, confío en ti. Pero el texto también dice que otro propósito era revelar las motivaciones. Dios quería saber si ellos habrían de guardar o no sus mandamientos. Y una situación como estas es el mejor tiempo para revelar nuestras motivaciones. Para que nos respondamos, oye, ¿yo por qué sigo a Cristo? ¿Por qué soy discípulo de Él? ¿Porque Él me prospere? ¿Porque Él me bendiga? ¿Porque Él me mantenga sano? Y si de repente Dios permite que nos enfermemos y permite que tengamos crisis económica, ¿lo vamos a seguir amando? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? ¿Por qué oro? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué ayuno? ¿Cómo saldrás de esta prueba? ¿Cómo realmente vas a salir de esta crisis que está viviendo el mundo? Pero sabes, el propósito principal de esta crisis
es para que compruebes la fidelidad de Dios. Porque óyeme bien, Dios pudo sostener al pueblo de Israel 40 años en el desierto. La comida nunca les faltó, el agua no les faltó. De hecho, si tú lees todo el Pentateuco, ningún israelita murió de hambre o murió de sed o murió de frío. ¿Sabes por qué murió? La primera generación de los mayores de 20 años que salieron de Egipto murieron por tercos, murieron por obstinados, murieron por rebeldes, pero no porque Dios los haya abandonado. Dios los pudo sustentar. Y escúchame, en esta prueba, pase lo que pase y dure lo que dure, Dios nos va a sustentar. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a guardar. Y tú dirás, pero pastor, ¿y por qué entonces Dios permite esto? Sencillamente, porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro bienestar. Dios está más interesado en tu madurez y no en tu prosperidad. Porque finalmente, cuando nuestro tiempo en esta tierra termine, no nos vamos a llevar ni la casa, ni el carro, ni la plata. Nos vamos a llevar nuestro carácter. Ni siquiera el cuerpo, por más que lo cuidemos, lo vamos a llevar. Tendremos que esperar el cuerpo resucitado que el Señor nos va a dar. Así que la primera verdad que tienes que recordar es el propósito de las pruebas. Pero hay una segunda verdad que tienes que recordar si no quieres fracasar en la vida. Y es que para no fracasar en la vida debes recordar la provisión de Dios. Debes recordar y nunca olvidar la provisión de Dios. De hecho, a la tierra que el Señor le da a los israelitas se llama así, la tierra prometida. Porque Dios se la había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por muchos años el pueblo de Israel estuvo esperando esa tierra. Más de 500 años esperando que Dios cumpliera su promesa. Y lo que uno puede ver es que hasta aquí el Señor es el que ha provisto para sus necesidades. Aunque nos cueste trabajo entenderlo, pero aún en Egipto Dios proveyó. Y aquí en el desierto 40 años Dios proveyó. Y del versículo 7 al 9 el Señor nos muestra algo así como una radiografía de lo que era la tierra prometida. Y cuando uno ve la tierra prometida, sencillamente era todo lo que el pueblo de Israel podría desear, necesitar o esperar. Lee conmigo. Dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes, de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y olivares, tierra donde no escaseará el pan, y óyelo, donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Lo que Dios está diciendo es, óyeme, pueblo de Israel, si los he sustentado y les he proveído aquí en el desierto, allá en la tierra prometida, más aún les voy a proveer. Y esa debe ser nuestra confianza. Debemos recordar cuando esto haya pasado, porque pasará. Debemos recordar que fue Dios el que nos proveyó. Y puede ser que hoy estés desempleado. Puede ser que producto de esta crisis tu empresa se ha venido abajo y parece que estuvieras fracasando.
Tu negocio está cerrado y como que la sensación que tienes es de haber fracasado. Pero déjame decirte, no vas a fracasar. ¿Y por qué no vas a fracasar? Porque la provisión tuya no viene de la empresa, no viene del banco, no viene del gobierno, que probablemente habrá hecho promesas y no te ha beneficiado a ti para nada. No, Señor, tu provisión y mi provisión viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No te va a faltar nada durante esta cuarentena. Dios te va a proveer y puede ser que todo el planeta entre en una recesión económica, pero en medio de esa recesión económica el Señor extenderá tu mano para proveerte, así como lo hizo con Israel en el desierto, así como lo hizo con el profeta Elías. El Señor es tu proveedor, nada te va a faltar, nada, absolutamente nada te va a faltar. Por eso nos conviene recordar que Dios es nuestro proveedor. Pero ojo, nos conviene recordar que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Sí, Dios nos va a dar el pan, nos va a dar el vestido, pero escúchame, Dios tiene preparado para ti y para mí algo mejor. De hecho, esa fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra. Él no vino a esta tierra para morir en la cruz y que tú estuvieras lleno de riquezas, lleno de plata. Eso es subjetivo, eso es relativo. Puede que se dé o puede que no se dé, pero hay algo que Jesús vino a comprar para ti y para mí, y es la vida eterna. Y tú y yo tenemos nuestro nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y sea que en esta tierra nos vaya bien o nos vaya mal, prosperemos o no prosperemos, nos enfermemos o nos sanemos o nos muramos, recuerda, el cielo nos está esperando. Y esa es la provisión más grande que tú y yo tenemos. Pero hay una tercera verdad que debemos recordar. Si no queremos fracasar, debemos recordar, escucha, el peligro de la abundancia. Y tú dirás, pastor, ¿cómo así que el peligro de la abundancia? Si realmente la abundancia lo que es una bendición. Mira, en mi tiempo de caminar con el Señor, que ya son más de 33 años, en mi tiempo de ser un portador del evangelio, de predicar, que ya son más de 28 años, lo que yo he podido ver con estos ojos que habrán de ver a Cristo cuando regrese en gloria, lo que yo he visto es que a los cristianos les hace más daño la abundancia que la crisis. Porque en una crisis como esta, la gente se sensibiliza más a Dios. Uno puede ver personas que eran duras de corazón, aún ateos, escépticos, agnósticos, que en medio de la crisis están buscando a Dios. Uno puede ver cristianos que estaban como medio tibios, ahora afirmados, orando y clamando a Dios. Porque yo no sé por qué, pero las crisis tienen esa particularidad, como que nos empujan a buscar a Dios. Es verdad, hay algunos que en la crisis se amargan, se desesperan, se reniegan y se olvidan de Dios. Ni modo. Pero escúchame, lo que yo he visto es que lo más peligroso es la abundancia. Personas que uno ve llegar al evangelio realmente en crisis, en ruina, pero Dios los empieza a levantar, a prosperar y a bendecir. ¿Y cuál es el pago que ellos le dan al Señor? Se olvidan, se apartan. Y mire lo que dice el versículo 10. ¿Cuál debería ser la actitud del pueblo de Israel y la actitud nuestra?
El versículo 10 dice con toda claridad: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pon cuidado a esos tres verbos. Comerás, te saciarás y bendecirás. Esa debe ser la actitud de un verdadero creyente. Alguien que come, se sacia y bendice a Dios. Y yo no tengo la menor duda que aún por encima de la crisis, durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, a ninguno de ustedes le ha faltado el alimento. Y déjame decirte, no te va a faltar el alimento. ¿Cuál debe ser tu actitud? Comer, saciarte, estar satisfecho y bendecir a Dios. Luego, en el versículo 11, Moisés dice: cuídate. Es algo así en español, en colombiano, como ojo, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y ojo, versículo 14: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ojo, ahí está el peligro. Esta crisis va a pasar y tú volverás a tener una vida normal, y Dios te va a prosperar y te va a bendecir, y Dios te va a exaltar y te va a levantar, y vas a terminar siendo un empresario, un gran profesional. Pero aquí está el peligro. Por eso solo hay dos opciones. Opción número 1: comer, saciarnos y bendecir a Dios. O comer, saciarnos y olvidarnos de Dios. Ese es el terrible peligro, de olvidarnos que ha sido Dios el que nos ha acompañado, el que nos ha sustentado y el que nos ha guardado. Que realmente es Dios el que ha estado con nosotros. No podemos caer en ese peligro. Mira por favor el versículo 15 y 16. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y lee por favor, ahí en tu casa, lee como cuando estás en el templo, afligiéndote, probándote, para a la postre hacerte bien. Escúchame, lo que Dios va a hacer después de esto es bien para ti. Lo que Dios tiene para ti y para tu familia es bien. Pero ten cuidado de no olvidarte. Porque mira el versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, enorgullecerse a tal punto de decir: es que si yo he progresado es porque soy muy inteligente, porque soy muy bueno para los negocios. No, Señor, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Si hoy estás más bendecido que ayer, es porque Dios te ama y tiene un propósito. Pero ese propósito no es que te olvides de Él. Versículo 18.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Léelo bien detenidamente. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, de Él. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lo que dice el texto es que tienes que acordarte de Dios. No solo en los momentos de crisis, sino en los momentos de bendición. ¿Y qué es acordarse de Dios? Es más que un ejercicio mental. Ay, sí, yo me acordé de Dios hoy. No. El acordarse de Dios implica acciones, implica obediencia. Acordarse de Dios implica empezar a darle a Dios lo que es de Dios. Ser fiel a Dios con tu diezmo y con tu ofrenda. No darle a Dios lo que te parece, una limosna, lo que te sobra. Darle a Dios lo mejor. Eso es acordarse de Dios. Escúchame, este tiempo de cuarentena no puedes bajar la guardia y decir, como el mundo está en crisis, voy a dejar de ser fiel, voy a dejar de ofrendar, voy a dejar de dar. No lo hagas, porque al hacerlo lo que estás diciendo es, Dios, yo no me acuerdo de ti. Dios, sencillamente lo que yo tengo es por mi mano. No, Señor, acuérdate de Dios, porque es Dios el que te da poder para hacer las riquezas. Lo que nos da a entender que sencillamente Dios no tiene ningún lío, no tiene ningún problema con que sus hijos durante su peregrinación en esta tierra tengan riquezas. Yo no soy un defensor de la pobreza ni de la miseria. Tampoco soy un predicador de la prosperidad. Yo creo que Dios te puede bendecir. Y de hecho, muchos de los que me están oyendo, Dios los ha bendecido. ¿Y para qué? ¿Para que acumulen? ¿Para que amontonen? ¿Para que se olviden de Dios? ¿Para que cierren su corazón? No, Dios te ha bendecido para que empieces a bendecir. Para que bendigas tu iglesia. Para que bendigas los proyectos que la iglesia tiene. Para que bendigas a tu hermano necesitado. Es más, para que bendigas a ese vecino que sin ser cristiano probablemente está pasando necesidad. Dios te ha bendecido para que tú bendigas a otros. Dios no tiene problema en bendecirte financieramente, pero tienes que cuidar tu corazón. Tienes que no permitir que ese dinero y que esa abundancia se convierta en un ídolo para ti. No podemos tener dioses ajenos delante del Señor. Y uno de los ídolos más fuertes que hay en este tiempo, además del poder, es el dinero. Y hay personas que aunque profesan amar a Dios, su Dios pareciera ser el dinero. ¿Y cómo demuestra uno que el dinero no es su Dios? Sencillamente siendo generoso, aprendiendo a dar, aprendiendo a hacer tesoros en el cielo. El Señor dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ellas. No te inclinarás y te postrarás para adorarlas. No, no podemos hacer del dinero nuestro Dios. Sí, yo oro para que Dios te prospere, para que progreses. Pero ¿sabes para qué? Para que puedas hacer feliz a alguien. Para que puedas bendecir a otra persona, para que puedas apoyar los proyectos de Dios. Así que mucho cuidado con olvidarte de Dios que te ha prosperado. Porque en el versículo 19, en forma de sentencia, Moisés lo dice. Léalo conmigo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si tú te llegas a olvidar de Dios, o en la crisis o en la abundancia, vas a tener problemas.
Lo que dice el Señor es que perecerás, serás destruido. Versículo 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si quieres evitar fracasar en la vida, si quieres evitar fracasar en medio de la pandemia, de la crisis que vive el mundo, tienes que atender la voz de Dios. Tienes que no olvidarte de Él. Tienes que hacer de Dios la prioridad número uno. Tienes que demostrarlo con acciones tales como dedicarle los mejores momentos del día a Dios para orar y para leer la Biblia. Tienes que demostrarlo haciendo de Dios el número uno en tu economía y en tu presupuesto y en tus finanzas. Tienes que demostrarlo viviendo para agradarlo y para hacerlo sonreír. Tienes que demostrarlo. No tienes por qué fracasar en la vida. Muchos personajes de la Biblia parecía que fracasaban, pero Dios los levantó, y eso va a hacer Dios contigo. El mismo Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, muchos lo vieron y tristemente hasta el día de hoy hay muchos que lo ven así, como un fracaso. Pero Jesús no fracasó, porque Él sí murió en la cruz y fue sepultado, pero no fracasó, porque al tercer día se levantó de la tumba, venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás, y está sentado a la diestra del Padre. Óyeme, Jesús no fracasó, venció la muerte para que tú no fracases en la vida. Y tú que nos estás escuchando por primera vez, quiero decirte, Jesús te ama tanto que murió en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Acéptalo hoy, recíbelo hoy y permite que el Señor dirija tu vida para que nunca fracases. Quisiera invitar a los amigos que nos están escuchando y viendo, que allí donde están, cierren sus ojos y de todo corazón repita esta oración conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, límpiame con tu sangre, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Señor Jesús, ayúdame a no fracasar en la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos por favor que te conectes con el link que está en nuestras pantallas o con el teléfono por WhatsApp, puedas mandarnos un mensaje. Queremos saber de ti, queremos compartir una literatura, queremos ayudarte en tu nuevo caminar con Dios. Que Dios te bendiga. Y quiero hablar con la iglesia. Hermanos amados, si no queremos fracasar en la vida, tenemos que recordar. Y por eso hoy, al participar de la cena del Señor, lo que hacemos como cristianos es un recordatorio. Recordamos su muerte y su resurrección, pero también recordamos que Él prometió volver y muy pronto volverá.
Por eso al participar de esta cena, estamos diciéndole, Señor, no nos hemos olvidado. Estamos recordando lo que tú hiciste por nosotros. Amada iglesia, la mejor forma de evitar el fracaso es recordar. Recordar lo que Dios dice. Recordar lo que Dios espera de nosotros. Pero sobre todo, debemos recordar con una actitud de agradecimiento. En medio de esta crisis, sea agradecido. Y cuando esta crisis pase y Dios te bendiga, siga siendo agradecido. Lo que dure esta crisis, levántate cada mañana y da gracias a Dios por la vida, por la comida, por las pruebas, por su cuidado y su protección. Da gracias a Dios por su fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque tener hacia Dios una actitud agradecida nos impedirá fracasar en la vida. Tener hacia Dios una actitud agradecida nos impedirá fracasar en la vida. Nos va a impedir fracasar. Tienes que ser agradecido con Dios. Y yo quiero que allí donde están, se coloquen de pie y vamos a participar de la cena del Señor. Y lo vamos a hacer con una actitud de agradecimiento. Empiece a decirle al Señor, gracias. No merecíamos que tú murieras en la cruz por nosotros, pero lo hiciste. Señor, gracias. Gracias por esta prueba, por esta crisis, por esta pandemia. Gracias porque nos has obligado a pasar más tiempo como familia. Nos has obligado a conectarnos contigo. Nos has obligado a crecer en algunos hábitos. Señor, muchas gracias. Allí donde están, tómense de la mano como familia y vamos a elevar una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por todo esto que nos estás permitiendo vivir. Señor, porque son situaciones complicadas, difíciles, que nos llevan, Señor, a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo invisible, en lo verdaderamente importante. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi familia y te pido una bendición especial sobre cada uno de los miembros que conforman mi hogar. Señor, y te pido por favor que bendigas las familias de la Gran Comisión. Mira estas familias que están allí conectadas, orando y clamando. Te pido, Señor, por favor, por aquellos que hoy están en una dificultad financiera. Señor, abre puertas, obra un milagro en ellos. Toca los corazones, toca las vidas. Haz lo que solo tú puedes y sabes hacer. Señor, obra en esa relación matrimonial que de repente está colapsando, está en crisis. Dale la sabiduría a tus hijos para hacer los cambios, para hacer los ajustes, para darte a ti el lugar que te pertenece. Obra, mi Señor, en ese cuerpo enfermo, trayendo sanidad. Señor, sobre todo, permite que en medio de nuestra casa, de nuestra cotidianidad, haya un ambiente de adoración, de gratitud. Señor, y que tu palabra se cumpla en nosotros, que podamos comer, que podamos estar satisfechos y que podamos bendecirte a ti. Señor, guárdanos de olvidarnos de ti, guárdanos de apartarnos de ti. Guárdanos de ser ingratos y de ser desobedientes. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Señor, bendice las familias de nuestra iglesia y que en esta semana que hoy empezamos, los cielos se abran sobre ellos.
Abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. Desbarata todo plan y toda artimaña del diablo en contra de tus hijos. Señor, que cada hogar pueda experimentar en esta semana tu paz, tu presencia, tu protección y tu provisión. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alabemos a Dios con un aplauso bien grande allí donde estamos. Y le queremos recordar, por favor, no se vaya a desconectar. Recuerde mantenerse conectado con nosotros. Les amamos. Bendiciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén. Chao, chao, les amamos. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.